Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy en la materia de redacción creativa. Y vamos al día de hoy a ver el uso de la S, C, Z y X. Al igual que hemos estado comentando, esto es un repaso de lo que debemos saber. Obviamente los ejemplos y los casos que pondremos son más específicos, un poquito más avanzados, obviamente para un nivel universitario, pero bueno, a final de cuentas se trata de que nosotros distingamos a partir de los diferentes sonidos cuál es la letra que utilizaremos, ¿no? De manera ortográfica. Vamos a utilizar S a principio de palabra, cuando el grupo ES va seguido de consonantes como B, T, G, L, M o Q. Por ejemplo, con esbelto, esqueleto, esbozo, esfera, esfinge, esforzar, esgrima, eslabón y esmalte. Recuerden que si de estas palabras hay alguna que no conocen, debemos de ir al diccionario de la RAE para identificar más claramente. Muchas ya las conocen. ¿Por qué incluimos a la S y a la C juntas? Bueno, porque al final de cuentas el sonido es el mismo. ¿Sí? Ese sonido se llama fonema fricativo interdental sordo. Es cuando ese aire pasa entre nuestros dientes y la C tiene ese mismo sonido que la S junto a las vocales E, I. Ustedes seguramente también han escuchado cómo las personas de España, los españoles, las pronuncian distinto, ¿no? La C y la Z las pronuncian distinto de la S. Nosotros, por usos en este lado de Latinoamérica, hemos unificado ese sonido. No hacemos distinción entre la S, la C, la Z. Todas las pronunciamos igual, si se nota, en este mismo fonema, fricativo interdental sordo. Por eso puede haber confusión y por eso justo dedicamos esta lección a eso. En palabras como en acción, célibe, cita, mecedora, ocio y paciencia, nuestra C funciona con ese mismo fonema que la S. Recordemos, junto a la E y junto a la I. Por supuesto, también los verbos que terminan en ser y en sir. Recordemos, el infinitivo son los verbos terminados en ar, er, ir. Aquellos terminados en ser y sir van a ir también con ser. Conducir, decir, esparcir, hacer, paser y torcer. Por supuesto, tenemos unas excepciones que son coser. Recordemos, tenemos dos coser. Coser con C, que se refiere a cocinar, y coser con S, con hilo y aguja. Ahí va a venir en uno de los ejercicios que realizaremos más adelante. También tenemos la excepción toser con S, ser y asir. ¿Alguien sabe qué quiere decir el verbo asir? Sí, si tienen ustedes a la mano por ahí una taza. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esta oreja? Se llama asa, A-S-A. Por lo tanto, asir es precisamente tomar del asa. ¿Vale? Bien. También van a escribirse con C aquellos verbos terminados en ciar. Por ejemplo, ensuciar y vaciar. Excepciones, las palabras Asia, que es el continente, por eso lo vemos también en mayúscula, y ansia, con S y una N previa. Aquellas palabras terminadas en aseo, asia, isia, isie, isio, encia y ansia. Ahí vemos algunos ejemplos como beneficio, ciencia, gracia, herbáceo, ocurrencia, pericia, prestancia, solanáceo y superficie. Recuerden verificar en el diccionario los significados de estas palabras que no conozcan. ¿Qué quiere decir herbáceo? ¿Qué quiere decir prestancia? ¿Qué quiere decir solanáceo? O cuando alguien decimos que tiene mucha pericia. ¿Qué es pericia? ¿Vale? Busquemos en el diccionario aquellas que no conocemos. Finalmente, no finalmente. Seguimos también con la Z. Vamos a escribir con Z. La Z en español también siempre nos va a representar este fonema fricativo interdental sordo, como en la palabra zócalo. Y por supuesto, va a sonar así frente a las vocales A o U. Adivinanza, azúcar, brazo, casa, cazuela, ceniza, empezar, esperanza, pinza, pozo, Zacarías y zapato. Aquí cabe mencionar que los nombres propios como tal no tienen ortografía.
Igual ustedes saben que podemos encontrar Jimena con J, Jimena con X, Jimena hasta con J, con X, hasta con H, ¿no? Entonces, por ejemplo, Enríquez, Enríquez con H, Enrique sin H, con acento, sin acento, con Z al final, con S al final. Los nombres no tienen como tal una ortografía. Bueno, aunque aquí tenemos a Zacarías con Z, pero bueno, podríamos encontrarlo de manera distinta también. También vamos a escribir con Z delante de la E y de la I en algunas palabras, aunque muchas de ellas son nombres propios, proceden de otras lenguas. Por ejemplo, encima, fíjense cómo tenemos encima con Z, aunque también existe encima con C. Nazismo, sempoala, centla, zigzaguear, zoantropía. Si no conocen alguna palabra, búsquenla en el diccionario. Zoantropía se refiere a zoo, de zoológico, de animal, y antropía. Es una enfermedad donde el paciente se siente un animal. Esa es zoantropía. Y también delante de las palabras que terminan en asgo. Almirantazgo, liderazgo, mayorazgo, noviazgo. Hartazgo también, ¿no? Por supuesto, al final de las palabras cuyo plural termina en ces. Por ejemplo, ahí podemos ver actriz, que originalmente y en singular va con Z. Al pasarlo a plural, actrices, lo cambiamos a C. Eficaz, eficaces, con C. Ajedrez, ajedrezes. Y nariz, narices. Por ejemplo, ojo, yo tengo una nariz, ustedes tienen una nariz. Cada uno tenemos una nariz. Es incorrecto decir, me duelen las narices, ¿no? No, solamente tienes una. ¿Cómo se llaman las que conforman la nariz? Esas son las fosas nasales, que no es lo mismo que tener varias narices. Por ahí a veces escuchamos esa expresión, me duelen las narices, solo tienes una, ¿no? Si son muchas, bueno, ya nos referimos a las de varias personas. Y finalmente, aquí sí, ahora sí finalmente, utilizamos con X. Se incluye X en esta lección porque a veces el sonido de X también nos va a simular ese fonema fricativo de S. Vamos a ver algunos ejemplos. Y entonces la X se escribe al principio de palabra cuando el grupo EX va seguido de una vocal o una H. Por ejemplo, exacto, exagerar, examen, exasperación, exento, exorcismo. También debemos de cuidar mucho nuestra dicción al pronunciarlas. Por ejemplo, en examen, en España sí lo pueden llegar a pronunciar como examen, ¿sí? Y me regreso, mucho también son usos culturales en algunos, inclusive en propio México, ¿no? En algunas zonas, algunas palabras se pronuncian de una manera, algunas letras. Entonces, bueno, adaptándonos a eso puede haber esa confusión, pero bueno, seamos cuidadosos al pronunciar. ¿Cuáles serían excepciones? Esencia, esencial, esófago, esotérico, ese, esa, eso, esos y esas. Que esos iban con S y no con X. También al principio de palabra, cuando el grupo EX va delante de PL, por ejemplo, en explosión, explorar, explotar, explotación, explanada y explícito. ¿Cuáles son las excepciones? Esplendidez, espléndido, esplendor, esplendoroso y espliego, que obviamente, como lo podemos ver escrito, sí van con S y no con X. También vamos a escribir X a principio de palabra, cuando el grupo EX, así, si se fijan antes lo vimos cuando iba delante de PL, aquí irá adelante de PR, como en expresar, exprimir y expreso. También en las palabras que llevan los prefijos latinos ex, fuera de, y extra, fuera de o sumamente. Así como en las lecciones anteriores vimos, por ejemplo, que vi significa dos, bio, vida, libros. Bueno, estos prefijos ex indican fuera de o extra, fuera de o sumamente. Por ejemplo, en excavar, ¿no? Significa sacar, cavar de la tierra, exceder, pasarse de un límite, excéntrico, excepción, excusar, exportar, extraer, extralimitarse, extramuros, extraordinario, extraterrestre y extravagante. Y fíjense cómo sí están pegado el prefijo
con el resto de la palabra, ¿no? Como en extramuros, que quiere decir algo, no sé si saben, Veracruz mucho tiempo fue una ciudad amurallada y lo que quedaba fuera de la muralla estaba extramuros, ¿sí? Fuera de algo, de un espacio. Entonces van pegadas, no quedan separadas. Sin embargo, aquí tenemos también, cuando tenemos este EX, en 2012 se hizo la modificación por parte de la Real Academia que X se une a la palabra siguiente, por ejemplo, en exalumno. Y la normativa se inclina por la opción de que el prefijo deberá soldarse a la palabra base. Retomando este ejemplo de exalumno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tenemos tres formas de expresarlo. Podemos dejar exalumno, como se ve aquí en la pantalla, junto, pero también puede quedar ex un espacio, alumnos, separado con un espacio o inclusive separado con un guión, ex guión alumno. Cualquiera de las tres formas es correcta, ¿vale? Pero la normativa nos indica, ¿no? Aquí se maneja como se inclina. De las tres opciones, las tres son correctas, pero si has de elegir, siempre vete por la que nos indica de soldarlo a la palabra base. Es decir, van juntos. Ex alumno, ex comisario, ex mandatario, ex ministro, ex monárquico, ex presidente. Es lo ideal. Insisto, cualquiera de las tres formas está bien, pero lo ideal es que utilicemos junto el prefijo con la palabra. Muy bien, con esto quedamos en esta lección. Vamos a continuar con un par de actividades más que les voy a seguir explicando en lo que sigue.